Hola, bienvenidos. En esta ocasión se va a desarrollar los ejercicios referentes a resolución de triángulos rectángulos que propone el Ministerio de Educación, donde nuestro primer ejercicio nos enuncia que las ciudades A, B y C son los vértices de un triángulo. Como usted observa, tenemos A, B y C, los vértices del triángulo. Ya nos da la gráfica en el documento. Y nos pregunta, calcular las distancias entre las ciudades A y C. En este caso, la distancia entre A y C sería H. Vamos a tomarlo como datos. A y C es igual a H, sería nuestra primera incógnita. Entre las ciudades B y C, en este caso, como usted observa en la gráfica, va a ser la distancia A. Entonces, B y C va a ser igual a la distancia A, que también es una incógnita. Y nos dice también en el enunciado del ejercicio que la ciudad B se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad A. Es decir, que BA es igual a 100 kilómetros. De la misma forma, también dice que la carretera que une A con B forma un ángulo de 35 grados con la carretera que une A con C. Es decir, este ángulo es de 35 grados y se lo conoce como ángulo alfa. El siguiente paso es hallar una razón trigonométrica en la cual se utilice para desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, en este caso se va a utilizar la tangente, donde la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso sería A, sobre el cateto adyacente, que sería 100 kilómetros, quedándonos de esta forma. Tangente del ángulo alfa es igual a la distancia BC sobre la distancia BA. En este caso, vamos a reemplazar nuestros datos donde la tangente del ángulo alfa, que es 35 grados, es igual a BC, que es la distancia A, sobre los 100 kilómetros, que es la distancia BA. El siguiente paso es proceder a despejar A, donde los 100 kilómetros está dividiendo, pasa a multiplicar y nos quedaría que 100 kilómetros por la tangente de 35 grados es igual a... Como usted observa en pantalla, se tiene una calculadora digital en el cual multiplicamos 100 por tangente de 35 grados, obteniendo un valor numérico de 70,02 kilómetros, que redondeado nos quedaría con un valor numérico de 70 kilómetros. El siguiente paso es hallar la altura o la distancia h, también conocida como AC, y se va a aplicar el teorema de Pitágoras, donde enuncia que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En lo cual, si nos ubicamos en nuestros datos, AC pasa a ser h al cuadrado, BC pasa a ser al cuadrado, más BA, que en este caso sería 100 kilómetros elevados al cuadrado. El siguiente punto es proceder al reemplazo y despeje. Entonces, h al cuadrado va a ser igual a A, que tiene un valor numérico de 70 kilómetros. Eso lo elevamos al cuadrado, más 100 kilómetros también elevados al cuadrado. Vamos a eliminar ese cuadrado con la raíz cuadrada. Los dos miembros de la igualdad se cancela
el exponente con el índice de la raíz y obtenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 70 kilómetros elevados al cuadrado más 100 kilómetros elevados al cuadrado. Nuevamente usted observa en pantalla la calculadora y se lo va a reemplazar los valores de forma directa, donde la raíz cuadrada, se abre un paréntesis, 70 lo elevamos al cuadrado, más 100, que también lo elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis, obteniendo un valor numérico de 122.06 y lo vamos a redondear, para lo cual h va a tener un valor numérico de 122 kilómetros. Y ese es el desarrollo de nuestro primer ejercicio que propone el Ministerio de Educación en la semana 15. Continuando con el segundo ejercicio, enuncia que calcular la altura de una torre sabiendo que su sombra mide 13 centímetros cuando los rayos solares forman un ángulo de 50 grados con el suelo. En este caso usted observa un gráfico, la incógnita va a ser la altura de la torre, a la sombra se lo va a llamar S, puede ser cualquier letra a su elección, que tiene 13 metros, y los rayos del sol, que forman un ángulo, en este caso, de 50 grados. Se procede a poner unos datos, donde la incógnita es la altura h, se lo va a llamar al ángulo θ de 50 grados, y a la sombra 13 metros. La función que se puede aplicar, en este caso por definición, es la tangente, donde la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente por su definición, y nos queda de la siguiente forma. Que tangente de θ es igual a h sobre s. En este caso se procede a despejar h, s está dividiendo, pasa a multiplicar, y nos va a quedar que tangente de θ por s es igual a h. Reemplazamos los valores y nos quedaría que tangente de 50 grados por la sombra, que tiene un valor numérico de 13 metros. Como usted observa en pantalla, tenemos nuestra calculadora donde ubicamos la tangente de 50 grados por el valor de 13 y obtenemos un resultado de 15,49, y ese sería el valor numérico de nuestra altura de la torre. Y ese es el desarrollo para el ejercicio 2. Continuando con el tercer ejercicio, nos enuncia que una escalera de 4 metros apoyada contra la pared le pregunta cuál será su inclinación si su base dista 2 metros de la pared. Para esto se lo va a llamar, en este caso, h a la altura de la escalera, que es 4 metros. También tenemos una distancia de 2 metros, que es contra la pared. Y le pide calcular la inclinación. En este caso se lo va a llamar θ al ángulo de inclinación. Se procede a poner datos, donde h es igual a 4 metros. La distancia tiene un valor numérico de 2 metros y vamos a calcular el ángulo de inclinación. De la misma fórmula se va a buscar una razón trigonométrica en la cual se va a utilizar el coseno, donde dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adaptándolo al ejercicio nos quedaría que coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente determinado por la letra D sobre la altura, que es la letra H.
Procedemos al reemplazo de valores y nos quedaría que coseno del ángulo θ es igual a la distancia d, que tiene un valor numérico de 2 metros, sobre la altura h, que se le denominó h para este ejercicio, que es 4 metros. Eliminamos los metros, la mitad 1, la mitad 2, y se obtiene que el coseno del ángulo θ es igual a 1 medio. Ahora, el siguiente paso es encontrar el ángulo, donde para hallar al ángulo se utiliza a la función inversa del coseno, denominada arco coseno o coseno a la menos 1, donde θ va a ser igual a coseno a la menos 1 de 1 medio. Nuevamente, como usted observa en pantalla, tenemos la calculadora. Vamos a utilizar la tecla Shift, la función coseno. Usted observa que aparece coseno a la menos 1, se abre un paréntesis, se ubica o se digita el 1 dividido para 2, cerramos paréntesis y le digitamos el símbolo igual, teniendo un valor numérico de θ para nuestro ejercicio de 60 grados. Y esos son los 3 ejercicios propuestos por el Ministerio de Educación para la semana 15. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban, comenten o le den like.